Muy buenas noches cada uno y bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Es un placer para nosotros estar aquí y poder compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Entonces, sí les animo, si tienen una Biblia ahí en casa, que vayan a agarrarlo y vuelvan aquí para poder abrirla juntos, porque el propósito de esto no es traer nuestras propias ideas y opiniones, sino es traer palabra de Dios a usted ahí mismo donde está, sea en su casa, sea en casa de otro miembro familiar, ojalá bien guardaditos para no estar rompiendo las reglas de la cuarentena, donde sea que estén, pero el propósito es abrir la palabra de Dios y ver en ella lo que Dios quiere decir para nosotros, y la esperanza también es que puedan sacar de la palabra de Dios paz y esperanza en estos tiempos difíciles, ya que eso solo se puede hacer por medio de Cristo, al menos una paz verdadera. Solo se puede hacer por medio del Señor Jesucristo. Y esta noche, como las noches anteriores y las que están por delante, vamos a ver cómo poder obtener aquella paz. Les recordamos también que a la misma hora, todos los días hasta el domingo, vamos a estar haciendo lo mismo, predicando la palabra de Dios por medio de estos medios, para que ustedes, de donde sea que estén, puedan seguir escuchando. Pero tal vez antes de seguir y antes de abrir la palabra, vamos a hablarle a Dios para que Él nos ayude a entender su palabra y a ser bendecidos esta noche por su palabra. Así que oremos. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad más que nos has dado. Gracias por cada oyente donde sea que estén. Gracias por darles el ánimo de entonarse y escuchar tu palabra a pesar de los tiempos más difíciles que están alrededor nuestros. Pero Padre, sabemos que tu palabra puede traer paz, puede traer bendición y puede traer esperanza al alma. Pero pedimos eso para cada persona viendo y escuchando esta noche, Padre. No sabemos cuál es el estado de su familia o de sus amigos. Puede ser que están sufriendo bastante por causa de esta pandemia que está sucediendo. Pero sabemos, Padre, que tú eres más fuerte que cualquier enfermedad. Tú eres más fuerte que cualquier otra persona y tú puedes dar verdadera paz por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Así que te pedimos tu ayuda esta noche mientras abrimos tu palabra. Ayúdanos a entenderla y meditar en ella, apreciar más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y si hay alguien esta noche que quiere paz, que quiere conocer a tu Hijo como su único y suficiente Salvador, ayudarle a entender esta noche tu palabra para que ellos puedan recibir esa vida eterna y ese gozo y paz eterno que solo se puede conseguir por medio de tu Hijo. Así que te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quería abrir una vez más, como dije, la palabra de Dios con ustedes. Y quiero hablar de un tema que una vez más es bastante relevante hoy en día. La verdad es un tema que durante los años y años y años, miles y miles de años, es un tema que ha sido muy relevante a los seres humanos. Porque es un tema que todo ser humano tiene que sufrir un día. Y no es el principal, obviamente. El tema principal del mensaje va a ser el Señor Jesucristo. Pero un subtema, por decirlo así, algo que vamos a ver más a fondo para poder entender más la paz que ofrece Cristo, es el tema de la muerte. Y si miran las noticias, ¿verdad? Como estamos mencionando ayer, el tema principal de hoy probablemente es el coronavirus. Si ves las noticias, todos están hablando del coronavirus, los medios sociales, todos están hablando de este coronavirus. Y por estar hablando del coronavirus, sabemos que el fin de muchos que caen enfermos por este virus es la muerte. Y es algo que todos están intentando evitar. Pero más aún, durante todos los años de los seres humanos, la muerte ha existido desde un punto en la historia. Y vamos a hablar un poco más de ese punto. Pero durante años y años, científicos, filósofos, personas religiosas, personas no religiosas, siempre han tenido algo en común y es buscar cómo evitar la muerte. La muerte es algo que da miedo a muchas personas. Muchas personas lo temen. Muchas personas quieren hacer lo posible para no morir. Y es razonable, ¿no? Es algo que nunca es bonito perder a alguien. Pero lo que presenta la Biblia sobre la muerte que nosotros conocemos es que se puede tener paz con respecto a la muerte. No es decir que yo quiero morir, pero yo puedo tener paz con respecto a la muerte. O sea, no tengo que temer el morir. Pero muchas personas buscan constantemente cómo puedo vivir más,
¿Cómo puedo evitar la muerte? Personas han hasta intentado completamente vencer la muerte, ver cómo pueden hacer para vivir para siempre, lo cual, físicamente hablando, la Biblia dice que no es posible, porque dice que está destituido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte viene el juicio. Entonces vamos a hablar de la muerte, pero para hablar de la muerte quiero ver, la verdad lo que quiero ver es cómo podemos vencer la muerte. Y tal vez no de la manera que están pensando, no estoy hablando de vencer la muerte física. Y vamos a ver un poco más de eso, pero solo hay una persona en la historia de la humanidad que ha podido verdaderamente vencer la muerte. Y ese es el Señor Jesucristo. Hay ejemplos, por ejemplo, si quisieras ver en Juan su capítulo 11, no lo vamos a leer ahorita, pero si leyeras Juan el capítulo 11, el Evangelio de Juan y su capítulo 11, en tu tiempo, leerías sobre un hombre llamado Lázaro. Lázaro cayó enfermo y murió. Jesús era buen amigo de Lázaro y llegó a la tumba de Lázaro. Claro, obviamente estoy resumiendo bastante, hay más detalle en la historia, pero el punto, al final, lo que sucede al final, es que llegando a la tumba de Lázaro, Jesús llama a que muevan la piedra de la tumba. Y la hermana de Lázaro se queja con Jesús. Le dice, Señor, ¿por qué? No tiene sentido. Lázaro ya ha muerto 4 días, ya ha estado muerto por 4 días y ya ha de apestar, ha de hieder, ha de tener un olor terrible por estar ya muerto por 4 días. Pero Jesús clamó a Lázaro, lo llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo que leemos es que Lázaro revivió, volvió su alma a su cuerpo, despertó de aquel sueño de muerte en que estaba y salió de la tumba y estaba una vez más vivo. Lo que no leemos, pero lo que sabemos es que Lázaro murió otra vez un día. No era una resurrección permanente, pero hay algo más increíble aún. Una resurrección más increíble que esa que encontramos en la Biblia. Y es la misma resurrección del Señor Jesucristo. Así que si tienen su Biblia, abran conmigo al libro de Juan, ahí mismo, pero a su capítulo 20. Al libro de Juan y a su capítulo 20. Se habrán recordado que durante estos días hemos mencionado bastante la historia del Señor Jesucristo, ya que Él es el tema principal de lo que estamos hablando. Pero se acordarán de que Él vino a este mundo. Él no pecó. Él vivió una vida perfecta ante los ojos de Dios y Él fue crucificado. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no por los suyos, ya que Él no pecó. Pero Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y entonces, habiendo muerto, dice que fueron y lo sepultaron en una tumba. Y en esa tumba le pusieron una piedra por delante para que nadie pudiera entrar ni salir, y pusieron unos guardas romanos ahí frente a la piedra para que nadie pudiera venir a robarse el cuerpo de Jesús. Porque habían rumores de que se decía que Jesús iba a resucitar otra vez. Entonces ellos creían que no era posible, pero que la gente iba a venir y robarse el cuerpo para dar a entender que Él resucitó. Pero ¿qué sucedió al tercer día después de la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo? Dice aquí en Juan, su capítulo 20 y su versículo 1 al 10. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos.
y volvieron los discípulos a los suyos. Si usted siguiera leyendo más adelante el resto del capítulo, usted vería cómo Jesús le apareció a varias personas y le apareció otra vez a sus discípulos más adelante también. Entonces no estamos hablando de una simple broma de parte de alguien que se robó el cuerpo de Jesús para dar a entender, sino que muchas personas vieron a Jesús físicamente vivo, resucitado después de haber sido sepultado. Al tercer día de haber sido muerto y sepultado, Él resucitó. Y eso es lo increíble, porque la Biblia nos habla de personas que han sido resucitados de los muertos. Y vemos en el Antiguo Testamento de Elías que resucitó a alguien. Jesús resucitó a varios también. Pero nunca en la historia de la humanidad, ni nunca más en la Biblia, oímos de alguien quien dice que Él mismo va a resucitar de los muertos y luego lo llega a hacer. Jesús es la única persona en la historia del mundo que ha podido decir que Él iba a resucitar y luego verdaderamente resucitó. Y la otra diferencia de la resurrección de Jesús con respecto a la resurrección de cualquier otro en la Biblia es que Jesús nunca volvió a morir. Jesús es la única persona que, habiendo muerto, resucitó y nunca murió de nuevo. Es más, lo leemos en Romanos, su capítulo 6 y su versículo 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Qué verdad más increíble y qué suceso más increíble. Que alguien pudiera haber muerto y resucitado por sus propias palabras y nunca ver la muerte de nuevo. Pero la cosa es que Jesús no fue un hombre común y corriente. La Biblia nos da a entender y nos explica que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso significa, en otras palabras, que Jesús mismo es Dios encarnado. Que Dios envió a su Hijo, que Él mismo vino y tomó un cuerpo de carne y habitó entre los hombres. Y ese es Jesús. Es Dios encarnado. Es Dios que vino a habitar entre nosotros. Y vemos en la Biblia que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora, volvemos otra vez al tema secundario del mensaje de hoy. Y eso es que por medio del Señor Jesús, nosotros podemos ser liberados de la muerte y podemos vencer la muerte tal como Él lo pudo vencer. Pero para poder entender cómo podemos llegar a hacer eso, quiero que veamos primero qué es la muerte y de dónde vino la muerte. Para eso quiero que abran sus Biblias conmigo al libro de Romanos y su capítulo 5. Al libro de Romanos y su capítulo 5. Dice esto en su versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Para darles el contexto de este versículo, lo que está dando a entender es que, como dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. No sé si conocen bien el libro de Génesis al comienzo de la Biblia, pero es donde Dios crea este mundo, crea el universo y crea todo lo que conocemos y vemos. Y Dios crea al hombre, Adán, el primer hombre, y a su esposa, Eva. Y los pone en el huerto de Getsemaní y Dios les da el huerto de Edén, y Dios les da un mandamiento. Dice: ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerán, porque el día que comiesen de ella, de cierto morirán. Esta es la primera vez en la Biblia que oímos sobre la muerte. Es en el mandamiento que le da Dios a Adán y a Eva. Y ahora lo pueden leer por sí mismos en Génesis su capítulo 3. Pero lo que verán es que Adán y Eva desobedecen a Dios. Comen de aquel árbol. Y dice entonces que por eso
entró la muerte al mundo y pasó a todos los hombres, dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 da más a esto y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El resto del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a hablar un poco más de eso después, pero ahorita estamos viendo qué es la muerte. Entonces vemos que la muerte vino por medio del pecado. El hombre pecó contra Dios, desobedeció palabra de Dios. El pecado entró a los hombres y por medio del pecado vino la muerte y pasó a todos los hombres. Por eso es que sin falla y sin excepción hemos visto año tras año que todo hombre muere. No hay manera de escapar la muerte física. ¿Qué significa entonces esta palabra muerte? Pues para ponerlo en términos que entendemos, significa separación. A la muerte física que nosotros conocemos tan comúnmente y que vemos alrededor del mundo en estos tiempos, es la separación entre el cuerpo y el alma. La Biblia nos dice que todo ser humano es un alma viviente y que este cuerpo es donde vive, donde mora aquel alma y nosotros por medio del cuerpo tenemos contacto con lo físico que hay alrededor de nosotros. Entonces, la muerte física es la separación entre el alma y este cuerpo que tenemos. Pero también hay otra muerte de la que habla la Biblia. Hay una primera muerte que es la muerte física. La Biblia también habla en el libro de Apocalipsis sobre una segunda muerte. Y esta es una muerte espiritual. A la Biblia, como decimos, la muerte significa separación. Una muerte física es la separación entre el cuerpo y el alma. Una muerte espiritual es la separación eterna de esa alma y Dios, su creador. La Biblia nos dice que después de una muerte física, el alma va a ir a una de dos lugares: o a la presencia del creador, de Dios mismo, o separados completamente de la presencia de Dios. Esto lo conocemos como el infierno o la segunda muerte, donde el alma nunca estará más en la presencia de Dios, donde sufrirá por sus pecados y pagará el precio y la condenación por su pecado en esta tierra. Ahora, amigo y amiga, no le decimos esto para asustarlos de ninguna manera, pero sino para que sepan y entiendan el peligro en el que está un alma muerta en sus delitos y sus pecados, como vamos a ver. Un alma que no tiene a Cristo. Pero las buenas noticias y lo que hemos estado compartiendo durante estos días y lo que seguiremos compartiendo es que la Biblia también da un remedio al pecado. Da un remedio a la muerte segunda para que no tengamos que sufrir esa segunda muerte y podamos tener la seguridad de que vamos a pasar la eternidad en la presencia de nuestro Dios y Creador y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y como hemos dicho, esa es la paz que queremos traer a ustedes esta tarde. Pero veamos lo que dice ahora Efesios sobre nuestro estado corriente en este momento. Dice Efesios y su capítulo 2. Hemos visto en Romanos que todos pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo vimos también al final de Romanos 5:12. Pero ¿qué significa el hecho de que pecamos? ¿Qué significa eso para nosotros en este momento? Dice Efesios y su capítulo 2 y su versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una frase aquí que sucede 2 veces en los versículos que acabamos de leer. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en el versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados. Y qué interesante la frase, ¿verdad? Porque Pablo le está hablando obviamente a personas vivas, personas que físicamente estaban vivas, aún estaban en su cuerpo. Pero la muerte física no es de la que está hablando aquí Pablo. Está hablando de una muerte espiritual que el ser humano tiene desde nacimiento. Lo que está dando a entender Pablo es que por nuestro pecado, nosotros ya estamos muertos espiritualmente. No tenemos una relación con Dios. Hemos sido separados de Dios, el hombre y Dios, separados por un abismo creado por el pecado. Eso es muerte, es una separación. Y por nuestro pecado, la Biblia dice que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muertos. Pero hay una buena noticia, porque Pablo no le está hablando a personas que aún están muertos. Es más, Pablo le está hablando a personas que una vez estuvieron muertos en sus delitos y pecados. Pero entonces eso da a entender que estas personas a que le está hablando Pablo están vivas espiritualmente hablando. Han encontrado la vida, han podido crear una relación con Dios, han podido cerrar, bueno, no ellos mismos, pero alguien cerró esa separación que había entre el hombre y Dios para que ellos pudieran entrar a la presencia del Creador. Y como vimos en estos versículos, el único capaz de cerrar ese abismo creado por el pecado era y es el Señor Jesucristo. Porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios sigue diciendo en el versículo 8, al versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está dando a reconocer Pablo que la salvación, que esa vida nueva, esa resurrección, viene únicamente por medio del Señor Jesucristo. No la podemos obtener por nuestras obras, por nuestras buenas obras. Dice, es por gracia, es por medio de la fe, es un don de Dios, un regalo de Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el único capaz de poder dar esta vida eterna? El único capaz de resucitar nuestras almas de su muerte de pecado para pasar una eternidad con Él. ¿Por qué Jesús? Hay un versículo en Primera de Pedro, su capítulo 2, y su versículo 22, que dice esto. Voy a leer desde el versículo 21, para el contexto dice, pues, ¿para qué fuisteis llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahora, hablando del Señor Jesús, el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro, su capítulo 1 y su versículo 19, dice esto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesús no tenía
pecado. El Señor Jesús no pecó ni una vez en su vida. Es más, el Señor Jesús no pudo pecar porque Él es Dios. No puede pecar. Y su sangre no puede ser manchada con esta enfermedad del pecado. ¿Saben? Es interesante, los doctores hoy en día están viendo maneras de al menos remediar los síntomas del coronavirus. Y una de las maneras que los doctores están probando e intentando es que por medio de la sangre de personas que han recuperado del coronavirus, están usando el plasma de la sangre para aplicárselo a otras personas que están enfermas con el coronavirus, que tienen el mismo tipo de sangre, a ver si pueden pasar las defensas que crearon en las personas recuperadas a las personas que están ahorita infectadas. Están usando la sangre de personas que ya han creado inmunidades contra la enfermedad para poder limpiar a las otras personas que están ahorita enfermos con la enfermedad. ¿Sabes que la Biblia dice que es casi la misma manera? Es más, Dios inventó esa manera de curar, porque dice que por medio de Jesucristo es que nosotros somos sanados de nuestro pecado. Y si quieren verlo, pueden ir a Primera de Juan y su capítulo 1 y su versículo 7. La segunda parte de ese versículo dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que el Señor Dios usó la sangre de su único Hijo, el Señor Jesucristo, que Él derramó en esa cruz, una sangre que no puede ser manchada por el pecado, para limpiarnos a nosotros y quitar de nosotros aquella mancha de pecado que causa la muerte espiritual. Y por medio de Él es que nosotros podemos recibir vida espiritual y vida eterna. Juan en su capítulo 5, si van ahí conmigo, Juan a su capítulo 5, y su versículo 24, el Señor Jesucristo está hablando y dice estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y pongan muy buena atención a eso. No dice tendrá vida eterna. No está hablando en el futuro. Está hablando presente. Dice ha pasado. Es más, va de presente y va a pasado. Porque luego dice no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo ofrece vida de inmediato, vida eterna, instantánea, una relación con Él, una limpieza completa de nuestros pecados y una seguridad de que vamos a pasar la eternidad con Él en vez de pasarla en la muerte segunda o en el infierno sufriendo por nuestros pecados. ¿Por qué nos puede asegurar esto Jesús? Pues porque Él no pecó. Y en la cruz del Calvario Jesús murió y Él sufrió la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Jesús no sufrió por sus propios pecados porque no tenía pecado. No tiene pecado. No puede pecar, sino que Él sufrió por nuestros pecados. Y Él dice, el precio ya está pagado. Ya no tienes que sufrir tú. Ya no tienes que pagar el precio por tu propio pecado, porque yo ya lo pagué por ti en la cruz. Mi sangre te limpia de todo pecado. Solo tienes que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo y recibir en el momento vida eterna, para vencer la muerte. Y para terminar, solo quiero volver a Romanos y su capítulo 6. Leímos un versículo ahí anteriormente, pero quiero leer una pequeña porción más.
Ya hemos establecido, ¿verdad?, que no podemos evadir la muerte física. Eventualmente todo hombre morirá. Pero lo que hemos visto es que por medio de Cristo y la sangre que Él derramó en la cruz, si nosotros tenemos fe en Él, fe en que Cristo murió por mis pecados, yo tengo vida eterna. Y puedo no evadir la muerte física, pero tener una vida espiritual eterna y no tener que sufrir esa segunda muerte. Romanos 6, para terminar, su capítulo 6, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y amiga, ¿cómo puede usted recibir paz ante la muerte en esta vida, en estos tiempos difíciles? ¿Cómo puede usted estar seguro de que si usted muere, no sufrirá por la eternidad, sino que pasará la eternidad con un Dios que te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti? Pues lo hemos leído. Cualquiera que en Él cree, el que cree en las palabras del Señor Jesucristo, el que cree que Él murió en la cruz, el que se arrepiente de su propio pecado. ¿Notaron lo que dijo ahí? Así también considerados vosotros muertos al pecado. O sea, da tu espalda al pecado y sigue a Cristo. Si esta noche, ahí donde estás sentado, estás dispuesto de arrepentirte de tu pecado y seguir a Cristo, a confiar en la muerte y resurrección de Cristo, serás salvo. Salvo por medio de un Salvador vivo, uno que no está muerto. Porque ¿qué ha podido hacer un muerto para alguien? Nada. Un muerto no tiene habilidad para hacer nada, pero Jesús está vivo. Él resucitó para nunca morir otra vez. Y Él tiene poder sobre la muerte. Él venció la muerte. Él tiene poder sobre el pecado porque Él nunca pecó. Y Él tiene el poder para salvarte esta noche ahí donde estás sentado. Y lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, arrepentirte y pedirle el perdón de tus pecados al Señor Jesucristo. Cree en Él y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre Celestial, tú que estás en los cielos y miras sobre nosotros, te damos gracias que tú nos amas tanto. Que nos amas tanto que has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Y que cualquiera que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna y vida en abundancia. Y que el que creyere, el que oyere sus palabras y creyere al que lo ha enviado, tiene vida eterna. Y no verá la condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Padre, qué promesa más increíble. Que nosotros podemos tener la seguridad de vida eterna, la seguridad de estar contigo por la eternidad y no tener que temer la muerte en este mundo, Padre, especialmente en estos tiempos tan difíciles, donde personas alrededor están muriendo por este virus. Padre, oramos por las familias que están sufriendo. Oramos por los amigos y familiares de las personas oyendo para que no se enfermen. Y si hay enfermos, Padre, si es tu voluntad, hazles a curar, hazles recuperarse de esta enfermedad. Pero Padre, si no es el caso, por lo menos que puedan escuchar tu palabra, escuchar tu evangelio y tener la oportunidad más de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Padre, gracias por tu Hijo, gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Ahora bendice a cada uno que ha oído, ayúdales a entender bien el mensaje y a tomar la decisión de confiar en Cristo y aceptarlo como su único Señor y Salvador esta noche. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias una vez más por acompañarnos esta noche. Les recordamos que a la misma hora, a las 6:30, estaremos otra vez con la predicación del Evangelio mañana y todos los días hasta el día domingo. Y queremos invitarlos a que inviten a sus amigos a escuchar, envíenles el enlace a ellos. Y si tienen alguna pregunta por medio del correo o de la página de Facebook de Evangelio Costa Rica, pueden contactar y hacer preguntas o hacer conocida cualquier duda que haya tenido. Y pues siéntase bienvenido a acompañarnos una vez más en estos días que vienen. Que el Señor los bendiga y que pasen muy buenas noches.